Bendiciones para todas y todos. Soy Marisa. Estamos en un día bendecidísimo porque hoy vamos a hacer esta oración para dejar de ser un sacrificio. Yo tengo publicado o tenía publicado en el canal una oración de Aslan's Place, pero hace una semana con un hermano con el que hago oración por teléfono, porque él está en Sao Paulo y yo estoy en la Ciudad de México. La semana pasada Dios me imprimió muy fuerte en mi espíritu hacer una oración para cancelar, es decir, ya no permitir que nos sigan utilizando como sacrificio. Y te quiero decir que esto es bíblico. Vamos a empezar con esto y te voy a platicar unas historias. Entonces, hoy vamos a enseñar cómo nos han utilizado como sacrificios. Te voy a poner historias bíblicas y también te voy a poner historias pues más o menos modernas, ¿no? La Biblia condena, y este video va a ser largo, no sé cuánto me vaya yo a tardar, voy a hacer la enseñanza y la oración en un solo video. Y te lo voy a poner por capítulos con marcas de tiempo para que tú puedas ir y hacer nada más la oración o consultar nada más la enseñanza. Entonces, mira, la Biblia condena los sacrificios humanos, toda la Biblia condena los sacrificios humanos. El único que hizo un sacrificio humano fue Dios y nos dio a su único hijo para salvar a toda la raza humana, a toda la creación de hecho, ¿no? Entonces, eh, pero Dios, toda la Biblia condena los sacrificios particularmente hechos a dioses, que además eran hechos a dioses paganos, ¿no? El caso de Isaac es un caso único en el sentido que es una prueba de obediencia donde Dios mismo impide que se lleve a cabo ese sacrificio del muchacho, pero al ver la obediencia de Abraham, fíjate, la Biblia dice que todos somos descendientes de Abraham, es lo que esa obediencia le da a Dios la pauta para poder él sacrificar a su único hijo, ¿no? En Génesis 22, Dios le dice a Abraham, lo prueba pidiéndole sacrificar al hijo de la promesa. Tenía otro hijo, pero ese no era hijo de la promesa. Abraham obedece, o sea, la Biblia dice que se paró a la mañana siguiente, tempranito se lo llevó al monte donde le había dicho Dios cómo era que tenía que hacer el sacrificio. Pero al último minuto detiene Dios la mano, provee un carnero como sacrificio, manda un ángel a que le detenga la mano a Abraham. Y este es el ejemplo más claro de un sacrificio impedido por Dios, ¿sí? En Jueces, fíjate, el libro de los jueces, este es uno de los jueces, Jafté. En Jueces 11, Jafté va a ir a la guerra y le hace un voto a Dios y le dice, si en verdad entregas en mis manos a los amonitas, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los amonitas será del Señor o lo ofreceré como holocausto. O sea, no sé, a lo mejor pensó que iba a salir el perro o el gato o la gallina, no sabemos qué estaba pensando Jafté cuando hizo este voto. Y cuando llega, lo recibe su hija, su única hija. No tenía otros hijos ni otras hijas. Y sale con una pandereta y le dice a hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen. Ahora resulta que la niña lo afligía, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Y ella le dice, Padre mío, has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme lo que hayas prometido, jurado, porque el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Y Jafté, pues aquí lo que vemos es que hizo un voto imprudente y ofrece en holocausto a la primera persona que sale. Bueno, a lo mejor no pensó que era una persona a la que iba a salir, a lo mejor pensó de veras que iba a ser la gallina. Y la niña aceptó eso. Otros pasajes en donde Dios reprueba el sacrificio humano, pues es el segundo libro de los Reyes, capítulo 3. El rey de Moab sacrifica a su hijo primogénito sobre el muro durante una batalla, porque decía, vamos perdiendo, entonces pues hagamos un sacrificio, ¿no? En segunda de Reyes 16 y también en 21, ¿sí? Se condena a Acaz y a Manasés que hicieron pasar a sus hijos por fuego como sacrificio a esta deidad
pagana Moloc. En Jeremías, los israelitas sacrificaban hijos e hijas a Baal y a Moloc en en el valle de Ben-Himón. Y en el Salmo 106, ahí viene cómo sacrificaban a sus hijos e hijas a demonios. Y en Miqueas el profeta pregunta retóricamente si Dios querría el fruto de mis entrañas como sacrificio. La respuesta es ciertamente no. Entonces, sí, se condena explícitamente el sacrificio humano, pero la sangre humana les encanta a los demonios. Otro día hablaremos de eso. Te quiero contar la historia de el pastor Francis Miles. Bueno, aquí vemos esta señora. O sea, si tú buscas en internet personas que duermen sobre tumbas, te vas a encontrar un montón de fotografías de gente que duerme en las tumbas. Al pastor Francis Miles, cuando él era chiquito, tenía una enfermedad en la piel que era dolorosa y era fea para ver, no sabemos exactamente qué era, una psoriasis o algo. Y mientras su padre estaba de viaje, la mamá o la abuela lo lleva con el médico brujo ahí en su pueblo, creo que él es de Tanzania, y no de Zambia, él es de Zambia. Lo llevan con el médico brujo y ya lo iban a llevar con otro montón de gente a pasar la noche a un cementerio para dormir en una tumba y que fuera sanado. Fíjate, y él cuenta, él tiene este testimonio, dice, las personas que fueron al cementerio para ser sanados murieron todos en menos de un año. ¿Por qué? Porque los iban a ofrecer como sacrificio. O sea, les dicen, te vamos a sanar, vente, lo que tienes que hacer es venirte a dormir con todos los demás que están enfermos y que necesitan un milagro en sus vidas y vamos todos a dormir al cementerio para que, no sé, los muertos o quien sea nos consiga esa bendición, ¿verdad? Pues ve nada más, los llevaron a todos estos niños y otras personas y se murieron. Y el pastor James Cawelia cuenta una historia de un padre que era un hombre que tenía varias hijas, es decir, era padre de varias hijas. Y esto es en Uganda, y le dice el chamán, el médico brujo, le dice, pues lo que tienes que hacer para conseguir prosperidad es una vez al año ir al cementerio y dormirte cada día, cada noche una noche durante una semana en una tumba diferente cada día. Pequeño detalle, o sea, obedeció al chamán, iba y se dormía en una tumba diferente y ninguna de sus hijas era feliz, ninguna era sana, ninguna era plena. Unas tenían un problema, otras otro, no estaban casadas, estaban enfermas, eran infelices. Y cuando va con el pastor James Cawelia, él le dice, pero es que, o sea, sin que le diga lo que está haciendo, le dice, oye, pero tú has puesto a tus hijas como sacrificios para tu riqueza. Tú has sacrificado a tus hijas, las has puesto como sacrificio, por eso eres rico. ¿Y cómo sabes? Porque yo te veo acostado en tumbas y eso es lo que tú pusiste a tus hijas como sacrificio. ¿Ves? A veces nos sacrifican y ni siquiera saben que nos sacrificaron, ¿no? Y luego esta historia te la voy a platicar. Son dos historias, de hecho. Te voy a enseñar. Entonces, esta es una imagen que le pedí yo a la inteligencia artificial que me hiciera, pero es de una historia real. La profeta Billie Bream, que era la editora del maestro y profeta Kennedy Hagin, contaba esta historia de un chamán. Este era un ex chamán, ¿ves? Este hombre ya está entregado a Cristo, pero y aquí tienes a sus hijitos que nacieron. Y decía él, mi mayor testimonio es que mis hijos viven, porque yo vengo de una larga línea de chamanes en donde para ser chamán tienes que ser el séptimo hijo y 6 hijos antes tienen que fallecer, ¿sí? Entonces, sus hermanos todos habían fallecido y los hermanos de su padre todos habían fallecido y los hermanos de su abuelo todos habían fallecido y ellos eran el séptimo o el octavo hijo en ese matrimonio y todos los niños se morían. No es que los mataran, es que se morían y entonces era este sacrificio de bebés, o sea, la deidad los mata, ¿sí? Y entonces ese es lo que la deidad, lo que esa entidad, lo que
ese demonio está exigiendo sacrificio de bebés para poder empoderar a un chamán. Y el papá de este chamán lo que le había enseñado era hacer proyecciones astrales. Y por cierto que de eso vamos a hacer la oración también, o sea, de que no se ha restaurado nuestro hilo de plata y que no pueda ser tomado nuestro hilo de plata para otras cosas. El hilo de plata es lo que nos une, es lo que dice Dios que nos une a nuestro espíritu, ¿no? Y la gente que hace proyecciones astrales utiliza el hilo de plata para desprenderse de su cuerpo, su alma se desprende de su cuerpo y viajan. Y entonces este chamán decía, yo iba con mi padre y andábamos poniendo maldiciones sobre pueblos allá en Alaska, en las zonas de Inuit, ¿no? Porque este era un chamán de esas zonas árticas. Bueno, creo que queda claro por la imagen. Y entonces decía, cuando veíamos un poblado o una casa que estaba iluminado, mi papá me decía, no maldigas esa casa, no puedes maldecir esa familia o no puedes maldecir ese poblado porque ahí viven cristianos y si tú los maldices se les va a regresar. Ahí vamos a regresar todas esas cosas que nos han hecho, ¿sí? Y entonces él decía, mi testimonio es que todos mis hijos viven. O sea, estos eran sus hermanitos y por eso él había sido un médico brujo, había sido un chamán en las zonas del Ártico, pero su testimonio ahora era que él había renunciado a eso, se había entregado a la cruz y ahora todos sus hijitos estaban vivos, ninguno se le había muerto. Y ese no es poco testimonio, porque es romper con una larga línea de sacrificios, ¿no? Luego esta, pues es una imagen, digamos, queremos hacer entender la imagen de una de mis bisabuelas, que el único que sobrevivió a la infancia fue mi abuelo, porque ella había tenido varios bebés y se le habían caído por un balcón. Eso es sacrificio, sigue siendo sacrificio. Y fíjate, eso era con mi abuelo materno. Ahora te voy a decir, tanto mi mamá como mi papá fueron primogénitos, pero no porque fueran los primeros que nacieron en la familia, sino que los dos, y esto no puede ser casualidad, ¿sí? Eran el segundo hijo de los matrimonios de mis abuelos, pero antes se había muerto un bebé. ¿Sí? Había nacido un bebé, se habían embarazado las abuelas, habían tenido un bebé varón, las dos, y ese bebé varón se había muerto. Y luego tuvieron una mi papá y sus dos hermanos, y la otra mi mamá y su hermano y su hermana. Y después de que nacieron todos esos tres bebés que vivieron, después ambas abuelas tuvieron una niña y en ambos casos la quinta que fue siempre niña, esa niña también se murió a los días de nacida. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que analizar cuando estamos viendo nuestras líneas de sangre y decimos, caramba, o sea, ¿qué está sucediendo? Nos han ofrecido, a veces ni siquiera nuestra familia sabe que nos ha ofrendado. Es la entidad que ha estado cuidando, guardando a la familia, la que sigue exigiendo esos sacrificios. Entonces, vamos a hacer esta oración ante la corte celestial, ¿sí? Ahora puse esta de James Nesbitt, que es la corte celestial con las cuatro criaturas vivientes delante. Y vamos a empezar. Y prepárate porque sí está fuertecita. Entonces, vamos a entrar a la corte. Padre eterno, vengo con mi hermano, con mi hermana hoy a adorarte, a bendecirte, a glorificarte, Señor. Te adoramos porque eres bueno, porque eres santo, porque nos has dado la vida y nos das esta oración para dejar de ser sacrificados. No queremos ser el sacrificio, no vamos a hacer la ofrenda en ningún altar inmundo, Señor. Hoy venimos en el nombre de Jesucristo delante de tu corte celestial convocada tal como nos revelaste en Hebreos 12. Nos acercamos al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la compañía de innumerables ángeles,
a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Porque esta sangre habla vida, habla perdón, habla cercanía con Dios, habla la redención. Y como nos revelaste también en Daniel 7, venimos ante el anciano de días que está sentado en su trono como llama de fuego. Y millares de millares te sirven y millones de millones están delante de ti. Y hoy pedimos que el tribunal se siente y los libros sean abiertos. Y ante este tribunal me presento hoy. Padre, no con temor, sino con confianza que me da la sangre de Jesús, pidiendo que se abran los libros sobre mi vida y sobre mi línea generacional, y que tu justicia, y no la del acusador, sea la que gobierne este proceso. Solicito que el Espíritu Santo sea mi consejero, que la sangre de Jesús sea mi abogado, y que toda voz acusadora que se levante contra mí en esta corte sea silenciada, porque está escrito que ningún arma forjada contra mí prosperará, y que toda lengua que se levante contra mí en juicio, yo la condenaré, como quedó establecido para siempre en Isaías capítulo 54, verso 17. Vamos a aplicar la sangre de Jesús. Antes de continuar, Padre, aplico sobre mí, sobre mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, la sangre de Jesucristo. Aplico esa sangre sobre mi nombre, mi hogar, mi vientre, mi descendencia y mi línea generacional completa. Yo reconozco ante esta corte celestial que Jesús es la puerta, Él es la verdad y la vida, y que Él es quien abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, porque el Señor Jesús es el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Clamo la sangre de Jesús sobre cada puerta que alguna vez se abrió sin mi consentimiento y sobre cada puerta que yo mismo abrí sin saber lo que hacía, o a lo mejor a sabiendas. Arrepiéntete ahora mismo si has hecho lectura de cartas, limpia, santería. Señor, nos arrepentimos, tomamos un minuto para arrepentirnos de todo pecado conocido y desconocido, de toda adoración profana en el nombre de Jesús. Perdónanos por hacernos limpias, por leernos las cartas, por hacernos abortos, por acompañar amigos y amigas a hacer un aborto. Señor, perdónanos, Padre eterno. Señor, perdónanos porque eso sigue siendo sacrificio, sigue siendo traición a la vida que tú nos diste. Señor, entonces, solicito que se cierren todas esas puertas que se abrieron sin la voluntad del Padre Eterno y se abra para mí, la puerta del Señor Jesucristo. Señor, hoy pedimos que tu sangre preciosa hable a mi favor en esta hora, como habla mejor que la sangre de Abel, porque la sangre de Abel clamaba venganza, pero la sangre de Jesús clama perdón, restitución y vida. Me cubro con ella de la cabeza a los pies y declaro que donde está la sangre de Jesús, el destructor no puede tocarme, como ya quedó establecido en Éxodo 12, verso 13. Ahora nos arrepentimos por poner a otros como sacrificio. Padre, comienzo yo pidiendo perdón y me arrepiento por mí, por mi línea generacional hasta la cuarta generación. Y le cerramos la puerta al diablo en la cuarta. Ya no puede tocar cosas que hayan sucedido antes de la cuarta generación. Y nos arrepentimos por poner personas, cada vez que puse a otra persona como sacrificio en mi lugar y por cada vez que trasladé mi culpa, mi dolor o mi pecado sobre alguien más, convirtiéndolo consciente o inconscientemente en mi chivo expiatorio. Perdóname, Señor, por alejar, por despreciar o sacrificar a quienes no merecían cargar lo que yo debía entregarte solo a ti en la cruz. Me declaro culpable
Y te pido que me limpies de toda transferencia de pecado a otras personas, pecados que ya fueron pagados por Jesús en la cruz del Calvario. Ahora nos arrepentimos por permitir que nos pusieran como sacrificio. Señor, ahora me arrepiento también por haber permitido y que me pusieran como sacrificio. Me arrepiento por mí, por mi línea generacional, por el pecado del intercambio de almas, por haber vendido mi alma o permitir que la de otro fuera vendida a cambio de algo ofrecido por el enemigo. Me arrepiento por cada sacrificio hecho en mi nombre o con mi vida entregada a Satanás a cambio de una falsa promesa de vida eterna, o de poder, o de dinero, o de éxito, ¿sí? Hemos vendido nuestro destino, nuestro éxito, nuestra juventud, nuestras riquezas. Pues Señor, yo perdono a quien haya intercambiado mi alma por la suya y a quien me haya convertido en sacrificio vivo, a quien haya vendido mi alma y entregado mi vida al enemigo. Los libero en tus manos, Padre, porque tú eres el juez justo. Es preferible tu justicia a la mía, porque es perfecta. Yo renuncio a ser sacrificio vivo para Satanás y conforme a Romanos 12 me ofrezco a mí mismo, a mí misma, en cuerpo, alma y espíritu como sacrificio vivo, santo y agradable a Jesucristo. Yo renuncio a la mentira de que el enemigo tiene control sobre mi vida o mi muerte. Dios, tú y solo tú tienes ese control. Padre, perdóname también a mí y a mi línea generacional por recibir, sabiendo o sin saberlo, los pecados de otros, permitiendo ser sacrificio o chivo expiatorio en lugar de esas personas. Límpiame de toda cesión hacia mí, del pecado por el cual Cristo ya murió y de la ofensa de tomar sobre mí lo que no me correspondía cargar, desconociendo que Jesús murió por todos. Hoy proclamo ante esta corte celestial que no estoy dispuesta a hacer el sacrificio. Ya no estoy dispuesta a hacer el chivo expiatorio de nadie, ni para ninguna entidad, ni para ningún espíritu que no sea el Señor Jesús. Pido que todo pecado ajeno depositado sobre mi ser sea eliminado. Rómpelo y deshazlo, Señor. No voy a soportar más, lo rechazo por completo. Renuncio, fíjate, renuncio a todo pecado que ha sido puesto sobre mí y todo castigo que ha sido puesto sobre mí por el pecado de otra persona. Rompo todo lazo del alma impío conmigo y Satanás y con toda persona que me haya entregado en un intercambio de almas. En el nombre de Jesús, rompo todo contrato relacionado, haz así, rompo todo contrato relacionado con intercambio de almas y hablo a todo espíritu, personalidad o demonio que se haga pasar por aquellos a quienes se les prometió vida eterna a cambio de la mía, ordenándoles que suelten mi hilo de plata ahora, que se aparten de él y que suelten mi vida por completo en el nombre de Jesús. Y a ti, Padre Dios, bueno, fíjate, vamos a pedir esto, no está escrito, pero Padre, te pedimos que mandes espíritus guerreros, espíritus protectores, ángeles, a cuidar, a guardar nuestras noches, a guardar nuestro hilo de plata, a guardar nuestra vida, a guardar nuestra integridad, espíritu, alma y cuerpo. Y nuestra alma no tiene permiso de andar vagabundeando y andar siendo traficada en el espíritu por nadie, Señor, porque tú nos has hecho íntegros y tenemos shalom, integridad. Y a ti, Padre Dios, te pido que limpies mi hilo de plata, el que tú mismo me diste, el aliento de vida, y que remuevas y desmanteles todo cordón de plata falsificado en el nombre de Jesús. Ahora vamos a renunciar a los altares impíos, es decir, de maldad, de otros dioses que no son nuestro Padre eterno, Yahweh Elohim. Ahora, Padre, me presento delante de ti para renunciar uno por uno a todos los altares impíos y de maldad en los que mi vida ha sido puesta como ofrenda, ya sea por mi propia mano, por la mano de otros o por herencia generacional.
Di conmigo, renuncio a todo altar de intercambio de almas. Renuncio a todo altar de sacrificio humano, simbólico o literal, levantado con mi nombre. Renuncio a todo altar de brujería, hechicería, satanismo, ocultismo o religión falsa donde mi imagen, mi sangre, mi cabello, mis pertenencias o mi semejanza hayan sido utilizados. Si eres hombre, pues aquí también tienes que decir, o sea, todos los líquidos corporales, o sea, semen, sangre, lo que sea, donde hayan puesto nuestra imagen, nuestra sangre, nuestro cabello, el semen de los varones, nuestras pertenencias, la ropa o nuestra semejanza, es decir, fotografías o dibujos. Señor, renunciamos a ese altar de brujería, hechicería, satanismo, ocultismo y religión falsa. Renuncio a todo altar familiar heredado, dedicado a espíritus, ancestros falsos o pactos generacionales. Renuncio a todo altar dimensional, espiritual o invisible, donde mi nombre haya sido pronunciado con intención de maldad. Renuncio a cada uno de ellos hoy en el nombre de Jesucristo y declaro que ya ninguno tiene ya derecho legal sobre mi vida. Renuncio, rechazo ser puesta en un altar de maldad. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que mandes tu fuego divino y quemes esos altares, los disuelvas en tu fuego santo en el nombre de Jesús, así como en esta imagen en el nombre de Jesucristo. Renuncio y solicito a la corte y al juez justo la destrucción sobre todo de todos esos altares malignos, imágenes, tronos y candelabros levantados con mi nombre, con mi imagen o semejanza, mis olores y colores en cada línea de tiempo, en cada época, en cualquier reino y dimensión, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y te pido, Padre, que los conviertas en polvo y los eches al horno de fuego. Ahora vamos a hacer una petición ante el juez justo, el anciano de días. Señor, Padre, vengo ahora específicamente ante ti como juez, no como padre que consuela en este momento, sino como juez que juzgas con justicia. Tú eres el único que juzgas con justicia porque tú ves aquello que está oculto. Por eso te pido que emitas tu justo juicio sobre cada altar donde mi vida fue ofrecida sin mi consentimiento, sea pleno o sea parcial o como sea. Nos pueden haber engañado. A mí me pasó eso. Entonces, Señor, volvemos a decirlo. Te pido que emitas tu justo juicio sobre cada altar donde mi vida fue ofrecida con o sin mi consentimiento pleno, y también sobre aquellos que yo mismo por ignorancia o por elección ayudé a levantar en un altar de maldad. Perdóname. Pido tu justo juicio, no el mío, porque yo no conozco todos los nombres, ni todos los rituales, ni todas las generaciones involucradas, ni a todas las personas, pero tú sí los conoces. Juzga, Padre, conforme a tu justicia y no conforme a mi entendimiento limitado. Hoy pido que se levante tu veredicto sobre cada corte impía que alguna vez sesionó para decidir mi destino y que ese veredicto sea revocado por el veredicto superior de tu corte celestial y que ese veredicto quede sellado con la sangre de Jesús. Porque no hay poder más grande en la creación que la sangre de Jesucristo. Declaro que toda sentencia dictada contra mí en cortes de tinieblas quede anulada hoy en tu presencia, pues justo, y que la única sentencia válida sobre mi vida es la que tú, en tu misericordia y en tu justicia, pronuncias ahora. En el nombre de Jesús pido mi remoción total y definitiva de cada uno de esos altares. Que mi nombre, di tu nombre. Entonces, mi nombre, Marisa, mi imagen, mi sangre y mi semejanza sean borrados por completo de cada superficie, cada libro, cada lista y cada memoria de esos lugares. Solicito que ante esta corte celestial, solicito que cada altar impío donde mi vida haya sido puesta sea incinerado con fuego santo hasta quedar reducido a nada de tal forma que ya no exista
lugar físico ni espiritual donde mi nombre pueda ser invocado para mal. En el nombre de Jesús, que sea silenciada ahora toda voz que haya cantado o invocado, decretado o pronunciado encantamientos, maldiciones, imprecaciones sobre esos altares en relación con mi vida. Y que esas voces queden mudas ahora mismo y no vuelvan a tener sonido ni poder sobre mi nombre, ni en esta dimensión, ni en este universo, ni en esta línea de tiempo, ni en ningún otro, en el nombre de Jesús. Que todas esas voces que han sido dichas en contra tuya, eso es lo que estamos diciendo, que sean silenciadas y que la memoria de esas voces, de esos sonidos, de esas frecuencias, sea eliminada en el espíritu completamente y por lo tanto en la dimensión terrenal en la que vivimos. Hoy solicito que sean sobrecogidos con confusión todos los guardianes asignados a sostener o proteger esos altares en el nombre de Jesús, que no puedan comunicarse entre sí, que no puedan coordinar ninguna acción del enemigo, que sus asignaciones colapsen por la confusión que tu Padre eterno envía sobre ellos, tal como lo hiciste en la Torre de Babel y con los ejércitos que se levantaron contra tu pueblo. Los confundiste entonces, confúndelos ahora. Solicito que la corte celestial rompa el poder de todos los sacrificios y rituales realizados en esos altares y ya no tendrán efecto en mí ni en nadie de mi familia. Solicito que la maldad de esos altares se revierta sobre las cabezas y las vidas de quienes los erigieron. Renuncio a todo pacto, a todo acuerdo o alianza contraria al reino de Dios y a su justicia que haya sido establecido de manera consciente o inconsciente y declaro anulados todos los derechos legales que el enemigo haya reclamado sobre mi vida como sacrificio en altares impíos. Renuncio a toda conexión con las obras de las tinieblas y proclamo que pertenezco únicamente a Jesucristo, como está establecido en 2 Corintios 6, versos 14 al 18. Solicito a esta corte que sea cancelada toda base legal y que sea revocado todo el derecho que el enemigo reclama sobre mi nombre. Por la victoria de la cruz de Cristo, donde los principados y las potestades fueron despojados de toda autoridad y fueron exhibidos públicamente en la cruz, declaro y proclamo que toda personalidad espiritual que aún pretenda reclamar derechos sobre mí, sobre mi vida, mi familia, mi destino, mi herencia, mi derecho de nacimiento, quede completamente despojada de su asignación, autoridad, poder e influencia. Renuncio a toda reclamación sobre mi vida y proclamo que pierde todo derecho sobre mi nombre, sobre mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, sobre mi familia, mi hogar, mis bienes, mi propósito y mi destino divino en el poderoso nombre de Jesucristo. Ahora vamos a hacer la cancelación de consecuencias y restauración de la línea generacional. Padre, elimina ahora toda consecuencia de estos pecados en mí y en mi línea generacional. Te pido que la cosecha de esas consecuencias y toda maldición relacionada conmigo sea rota, cancelada y anulada de ahora en adelante. Que sea rota y disuelta toda consecuencia en mi línea familiar y para todas las generaciones futuras. Retíralas de mí y de mis hijos, conforme a tu justicia, esa que me atribuyes por la sangre de Jesús. Retira también todas las consecuencias malvadas que quieran venir sobre mis nietos, mis futuros nietos y todas las generaciones venideras desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, quita de mí y de mis hijos el ser usados como chivo expiatorio y elimina de mi línea generacional todo mal relacionado con haber sido usados como sacrificios en altares impíos. Y que todo altar levantado con mi vida, mi nombre o mi sangre sea derribado y consumido con fuego. Señor, llena estas zonas vacías de mi ser con tu Espíritu Santo y tus bendiciones. Y gracias por derramar tu Espíritu sobre mí y sobre mi descendencia.
Y ahora declaro con toda autoridad que me ha sido dada en Cristo Jesús, no seré usada como sacrificio. Mi nombre no es ofrenda para ser sacrificada. Mi vida no es ofrenda para ser sacrificada. Así que por el poder de la palabra que quedó establecida en los cielos, todo hechizo o encantamiento levantado contra mí se revierte contra su origen en el nombre de Jesús. Padre, enciende el fuego de tu santidad sobre mi vida y sobre mi familia, y que toda raíz de maldad sea consumida, y que permanezca únicamente aquello que procede de ti, como está escrito en Malaquías 4:1. Sella la obra de tus manos y establece tu protección sobre mí. La obra de sus manos somos nosotros. Sella la obra de tus manos, séllanos, oh Dios, y establece tu protección sobre nosotros. Por el poder del pacto de la sangre de Jesús sobre mi vida, sobre la vida de mi hermano y de mi hermana, todo sacrificio maligno programado contra nosotros no prosperará en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tu vida, la mía, ya no le pertenece al altar del enemigo, le pertenece al altar de la cruz del Calvario, donde nuestro Señor ya murió por nosotros para darnos la vida. Le pertenecemos, Señor. Nuestra vida le pertenece al altar de la cruz, donde el sacrificio perfecto ya fue hecho de una vez y para siempre. Pido misericordia para todo aquel que me haya puesto en esos altares y dejo su juicio en tus manos. Pues justo, cerrando la puerta entre ellos y mi hogar, entre ellos y mi nombre, entre ellos y mi familia, entre ellos y mi herencia para siempre en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque ante tu corte celestial el veredicto es claro. La sangre de Jesús habla mejor a mi favor. Sello esta oración, sello esta liberación y esta restauración en el poderoso nombre de Jesucristo, para el tiempo, para la eternidad, por los siglos de los siglos, y prohibimos toda venganza, sellamos esta oración por el tiempo y la eternidad y prohibimos toda venganza contra venganza, todo latigazo que el enemigo quiera dar por haber salido de esos altares en el nombre de Jesús, y yo te bendigo y nos vemos en este video.